Buenas noches. Bueno, empezamos, Estela. Muy buena noche con todos ustedes. Hoy día tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Estela Minaya. Ella es geóloga de profesión. Ha estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Ella ha estudiado su posgrado en la Universidad de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Ha sido investigadora en el Observatorio de San Calixto desde el 82 al 2015 y directora del observatorio también San Calixto de Bolivia. Ha sido representante internacional en las... Da, seguir konferensi se. Un momentito. Vamos a ver. Un momentito, Para apagar su micrófono, por favor. Silencien sus micros, si fuesen tan amables, para no cortarles aquí. Bueno, entonces, la doctora Estela Minaya ha sido directora del Observatorio de San Calixto de Bolivia del 2002 al 2015. Ha sido presidente del Consejo Directivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur de 2007 a 2016. Ella ha sido asesora de innumerables tesis de estudiantes de geología y geofísica. Es responsable de investigaciones sobre tectónica, riesgos sísmicos, geológicos asociados a modelos geodinámicos de los Andes de Bolivia y proyectos internacionales de investigación, como fue el proyecto SARA, entre los últimos. Tenemos el agrado entonces de presentar a la doctora Estela Minaya y dejamos con ella para que pueda dar su charla. Adelante, Estela. Muy buenas noches y saludos para todos y gracias por permitir compartir estas inquietudes acerca de este tema que hoy día está olvidado para nosotros, especialmente en Sudamérica. Existen varios aspectos que nos van a permitir apartarnos de este escenario en el cual nos encontramos ahora y en el que estamos acá gracias al doctor Leandro Rodríguez, director ejecutivo del Centro Regional de Sismología, quien nos permite difundir estos aspectos para poder encontrar respuestas. Entonces, inicio esta charla y este compartimiento de información de riesgo sísmico y sismotectónica de Bolivia. Vamos a empezar con algunos aspectos básicos que muchos van a recordar de hace bastante tiempo. La definición de riesgo como la probabilidad de que ocurra un terremoto, probabilidad de que se produzca un evento y que sus consecuencias negativas unan dos aspectos importantes y básicos para el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué se debe recordar antes de hacer un análisis de este tipo? Tendríamos que recordar que los desastres no son naturales, que el riesgo se reduce solo si se reduce la vulnerabilidad, que al conocer la amenaza se reducirá la vulnerabilidad, que solo así se logrará una válida administración de riesgo y que el riesgo es una herramienta fundamental para el desarrollo No se escucha, Estela. Estela, no se escucha. No se escucha tu presentación, Estela, no sé qué ocurre. Entonces vamos a... Es así, ¿no? ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto, perfecto. Adelante. Van a disculpar. Bueno, entonces continuamos. Esta charla de riesgo sísmico, sismotectónica en Bolivia, iniciaremos con la definición de riesgo, que es como la probabilidad de que ocurra un desastre, probabilidad de que se produzca un evento y que sus consecuencias negativas unan dos aspectos que son básicos para la definición de riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad. Pero antes debemos hacer algún recordatorio, como que los desastres no son naturales,
que el riesgo se reduce solo si se reduce la vulnerabilidad, que al conocer la amenaza se reducirá la vulnerabilidad, que solo así se logrará una válida administración del riesgo y que el riesgo es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenido y por tanto parte de una gestión de riesgo. También debemos recordar que estos logros se han podido plasmar después de que Naciones Unidas declarase en los años 90 la década internacional de reducción de desastres. Y a partir de ese momento se han unido esfuerzos para poder ir avanzando durante todo este tiempo y definir qué es lo que necesitamos para reducir nuestros desastres. Entonces empezaremos con la amenaza. Primero que la amenaza son fenómenos naturales y se clasifican según los procesos que lo originan. Principalmente los hidrometeorológicos, que son regionales y locales, como las lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, flujos de barro y vientos. El otro aspecto es los procesos geodinámicos, internos y externos, movimientos de masa en los externos, deslizamientos, erosiones, flujos y escombros. Y en la parte de los internos tenemos los volcanes y los sísmicos. La otra componente del riesgo, la vulnerabilidad, tiene tres aspectos importantes que hay que analizar. La exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. La exposición es la condición de desventaja por la ubicación, posición o localización frente a la amenaza. Por ejemplo, en este caso, en esta figura podemos ver una edificación al borde de una quebrada. La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna para enfrentar una amenaza y recibir el impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. Por ejemplo, en este caso, que son los teleféricos de la ciudad de La Paz, tendríamos esa susceptibilidad porque está en un área geológica un poco delicada. Y la resiliencia, que es la capacidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de manera oportuna y eficaz. Esto lo hemos podido probar con el terremoto que más nos ha afectado, en este caso, que ha sido el Aikile, hace muchos años atrás. Todo ello va a afectar a la vida humana y su entorno. ¿Qué pasa? Entramos entonces a nuestro tema, que es el riesgo sísmico. Definidos ya los conceptos y aspectos que involucran al riesgo en general, vamos a ver que el riesgo sísmico y la amenaza y la vulnerabilidad que esa amenaza sísmica puede generar. Puedes, la amenaza entonces presentación, Estela, puedes poner como modo presentación. Ahí, correcto. Ahí sí. La probabilidad, amenaza que sería la probabilidad de que ocurra un terremoto en un determinado espacio, tiempo y con suficiente intensidad para causar daño. La base son los aspectos principalmente sísmicos, los cuales se los aplica métodos estadísticos, determinísticos y probabilísticos. La vulnerabilidad, que es la probabilidad de que una cierta estructura sufre un daño apreciable ante la acción de esta amenaza. Y se analizan los aspectos especialmente considerando la parte de ingeniería y el comportamiento de estructuras, el grado de exposición de esas estructuras y la fragilidad y el daño económico que resulte de ese daño, del daño generado. Por ejemplo, este edificio en la ciudad de La Paz, o sea, tendría todas las condiciones que les estaba indicando. A este punto haré una pausa, porque es imposible olvidar que el riesgo sísmico en una región es fundamental
para la prevención de daños, que el riesgo sísmico permite calibrar la probabilidad de ocurrencia de un terremoto, el número de víctimas que ocasionaría y el daño que ocasionaría sobre las estructuras existentes. Por otro lado, el riesgo sísmico nos indica cómo los peligros de un terremoto son descritos por las probabilidades. Una vez que se cuantifica la amenaza sísmica, se puede determinar el riesgo sísmico y determinar los efectos potenciales de las sacudidas en edificios y otras estructuras. En este aspecto ya hago hincapié en la probabilidad hay que calcular la probabilidad para poder detener el riesgo sísmico y lógicamente también hacer una evaluación de la vulnerabilidad. Ahora paso a mostrarles el aspecto los resultados que hemos tenido al tratar especialmente y al tratar de definir el riesgo sísmico en Bolivia. Las primeras evaluaciones las tenemos de esta manera. Los primeros resultados, los mapas de las zonas sísmicas de Bolivia, de Cabré y del Ingeniero del Pozo, el mapa de distribución de aceleraciones sísmicas. A ver si retienen ustedes esto para lo que va a continuar, les voy a mostrar a continuación. Y es por lo siguiente, estos mapas que son de 1976, donde la actividad sísmica en Bolivia sigue siendo bastante moderada, a baja, entonces han sido específicamente en función de las intensidades, o sea, qué es lo que perciben las personas en el momento de ocurrir un sismo cerca al epicentro en la superficie. Entonces, eso nos ha permitido definir este tipo de mapas que eran muy próximos a la realidad de la ocurrencia sísmica en Bolivia. Con ello, el primer mapa se definieron 4 zonas sísmicas para Bolivia y en el siguiente se definieron esas mismas zonas, pero se hizo la conversión de la intensidad sentida en la escala modificada de Mercalli para las aceleraciones, el valor de aceleraciones. Y para la zona donde no había sismicidad hasta el momento, tenemos la zona 0 y 1, 2, 3 y va subiendo la aceleración en valor de G. Entonces, esto es muy relacionado y nos indica en realidad que la actividad sísmica en Bolivia sí existe y la podríamos considerar moderada. Sin embargo, hasta este punto no habíamos considerado la parte de la población, las construcciones especialmente, y la concentración de población y otras estructuras. En el siguiente mapa, la misma historia, son zonas en base a la intensidad sísmica. En este caso se define, el ingeniero del Pozo define 5 zonas, pero en función de la intensidad. Datos que se obtenían inmediatamente ocurrido un sismo con varios, especialmente valores que tenían. El siguiente mapa, los siguientes mapas corresponden a los trabajos que hizo el ingeniero Ángel Vega, considerando nuevamente los valores reales que en ese momento se obtenían de la sismicidad de Bolivia. Y esto ya no con intensidades, sino con magnitudes. Sin embargo, en estos aspectos hay que considerar que la magnitud era bastante crítica por varios aspectos. Uno, porque no teníamos nosotros equipos sísmicos y registros reales, entonces tendríamos que acudir a las agencias internacionales y a veces no coincidían por la poca cantidad de sismicidad que se ocupaba para su localización. Ustedes van a ver que acá es bastante simple, los mapas de amenazas sísmicas son simples para llevar y simples para definir en qué zonas yo podría construir y qué tipo de edificios podría construir. Entonces tenemos para diferentes magnitudes y lo veis la misma historia, pero es el porcentaje de la probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud 5. En Bolivia no tenemos historia, ya vamos a ver cómo relatamos la historia sobre las magnitudes y vamos a ver cómo tenemos que manejar, porque resulta que se vuelve uno de los parámetros más importantes. En este otro mapa ya es la compilación y la definición de riesgo sísmico, pero en el porcentaje de aceleración
para un periodo de 50 años. Aquí debo hacer hincapié que en realidad ya no podemos hablar de riesgo sísmico porque solo tenemos la evaluación de la amenaza en función de los sismos, de los parámetros de los sismos. Y no así no tenemos una relación de la vulnerabilidad, que como anteriormente indicaba y remarcaba, la vulnerabilidad está relacionada con la parte de estructuras, de edificaciones, daños y especialmente si hay algún daño a la población. Este es el resultado que se ha obtenido de trabajos a nivel internacional en el que hemos participado, en este caso los países del Pacto Andino, donde tratamos de unificar, pero teníamos el problema, después lo voy a detallar, el problema de Bolivia. Bolivia es un país continental, no tiene una costa y no tiene problemas que tienen la costa con la parte de sismicidad. Por lo tanto, no encajaba, hemos tratado de, como mosaico, tratar de encajar la pieza acá, sin embargo, este es simplemente un estudio y un intento de ver y considerar la relación para un mapa de riesgo sísmico que no se pudo tampoco lograr. En este otro es el mapa regional de sismicidad andina de Ceresis. Es un mapa que hemos trabajado bastante tiempo y con toda la información, y de ahí salen los catálogos de Ceresis para todos los países de Sudamérica y el Caribe algunos. Entonces es la que más aproximaba. Y nos dan las curvas de aceleración que nos van a permitir dar ciertas luces para la construcción. Nuevamente es para 50 años, no podemos hacer más. A mí me gusta este otro mapa porque es más próximo. La realidad no es tanto un análisis estadístico frío y de números, sino son los datos que dan la población sobre cómo han sentido la sismicidad. Entonces, este mapa de intensidades es un poco más real y más palpable y que se aleja un poco de los números con los cuales nosotros trabajamos y las bases de datos. Continuamos con los mismos mapas y los mismos datos. Sin embargo, este ya es a nivel internacional y en el que han participado los grupos del Geological Survey, donde da toda la información a nivel global de Sudamérica, con los datos, lógicamente, de la agenda del Geological Survey y varios datos, varias bases de datos que tienen ellos a través de esto. Entonces, tenemos acá el mapa de las aceleraciones de probabilidad, y nuevamente para 50 años. Este es del 2014, es de aceleraciones. Tenemos el mapa de riesgo de un diseño para Sudamérica en función también de aceleraciones sísmicas. Este varía un poco con mayor detalle para la aceleración. Pero sin embargo, con la aceleración ocurre un punto importante. En el caso de muchos de los países de Sudamérica ya tienen equipos, acelerógrafos, para poder detectar y medir, similar a la sismicidad, entonces tienen valores más exactos. En el caso nuestro no contábamos con acelerógrafos, por lo tanto tendríamos que partir de intensidades o hacer una, digamos, extrapolación para poder sentir. Entonces ahí viene un poco los datos que se pierden, que trae la señal sísmica en su recorrido y que lógicamente no alcanzan a llegar. Sin embargo, sí es válido y esto ha permitido a este autor definir los valores del riesgo alto, riesgo medio, después cambia por peligrosidad y la peligrosidad baja. Acá, o sea, yo hablo de riesgo y peligrosidad como un sinónimo, sin embargo no es cierto. Muchos utilizan eso, pero ya se está un poco distorsionando el concepto mismo. Este es donde indica, y nosotros tendríamos acá entre un alto riesgo a una peligrosidad moderada en la parte sur. Pero vamos a ver que nuevamente la pieza del mosaico no encaja. Los recientes mapas de amenaza sísmica para Bolivia.
tenemos este mapa muy bonito, coloreado, que es del código de la norma boliviana de diseño sísmico del 2006. Tenemos este otro, que es el actual, que es el código boliviano de diseño sísmico del 2018. Estos no, es la misma base de datos, me imagino, pero muy diferente el resultado. Estos otros que son mapas de probabilidad de amenaza sísmica, de 2019. Este es reciente, pero aquí nuevamente tenemos el problema de que no tenemos, solamente hemos utilizado la base de datos. Sí, estamos en la época del data analytic, etcétera, que nos da mucha información y resultados, pero hay que saber manejar todo ese aspecto. Y este último en el cual hemos participado, pero que tiene el mismo problema para Bolivia, de no tener acelerógrafos para poder tener los datos más reales. Toda la información que se genera muchas veces es publicada en los periódicos con el criterio de los periodistas que tienen. Entonces tenemos acá otro mapa de amenaza de acuerdo al periodista de La Razón. Este es del 2015, creo, 14. Este es el mapa del Observatorio San Calixto, también reciente, que han cambiado totalmente con este. Y el último, que es el que encontré justamente en el internet, que es un mapa, dice riesgos sísmicos en tiempos del coronavirus. Increíble y muy bueno para el sur de Bolivia, pero tampoco coincide con los datos y el análisis y la historia misma de toda la información que hemos acumulado para la parte sísmica de Bolivia. Con esto se ha querido mostrarles que el mapa de amenaza en Bolivia y el mapa de riesgo sísmico no lo tenemos definitivamente. En 2012 se hizo el intento de hacer un mapa, digo intento, y por lo siguiente, un mapa de la evaluación, un mapa de amenaza sísmica y volcánica. Esta es la evaluación del mapa, el cual en el mapa hemos utilizado, independiente de la base de datos que tenemos en Bolivia, que fue depurado, etcétera, y que es la base en los datos del CERESIS y de las agencias internacionales, hasta el año 87, en el cual sí empezamos a tener nuestros datos propios, porque aumentamos la cantidad de estaciones. Entonces, hemos introducido para poder sacar un mapa de amenaza sísmica, no solamente la parte determinística, que me va a permitir determinar leyes estadísticas que se ajusten a la situación y a las condiciones y procesos sísmicos. Entonces hemos tomado todos los elementos que pueden estar asociados a un solo sismo, como es la atenuación. ¿Qué quiere decir atenuación? Quiere decir que el sismo ocurre y a medida que va haciendo su recorrido, va perdiendo energía. Entonces cuando llega a un lugar X, puede llegar con muy baja energía y no generar ningún tipo de movimiento de suelo. Pero si el suelo es suelto, entonces va a generar susto y tal vez algún daño en las estructuras. Hemos utilizado un programa que estaba de moda en ese momento, el programa Crisis, y se tuvo que hacer una selección de zonas sísmicas, ver magnitudes máximas y mínimas, tablas de atenuación, selección de tipo de fuentes sismogénicas. En este caso, nuestro, vamos a ver que son los de corteza o subducción, lo que llamamos. Sobre la base del catálogo depurado, se vio el tipo de roca, de suelo, roca en realidad, si era dura o blanda. En La Paz y en Bolivia, generalmente acá en La Paz tenemos varios tipos de suelos. Entonces hay que tener, no se puede hacer para cada tipo, porque depende del área para poder obtener el resultado. Y definimos que el periodo de retorno debería ser 100 años. ¿Qué es periodo de retorno? Es la ocurrencia de un sismo en el año 1 y vuelve a repetirse 100 años después. Consideramos 100 años porque las estructuras podrían conservarse por 100 años siempre que se haga mantenimiento y no tener un daño considerable cuando vuelva a ocurrir un sismo.
El resultado se plasmó en aceleraciones máximas del terreno para diversas distancias. Este dato de aceleración es lo que utilizan y convierten los ingenieros civiles para hacer su diseño sismo resistente. Además, tuvimos que generar las fuentes sísmicas. Entonces, aquí viene ya otra historia. La historia de la placa de Nazca, que en mi casa ya me han oído mucho, en la placa de Nazca, en la corteza continental o la placa sudamericana. Entonces, yo tengo una fuente sísmica, sismos que se van a generar acá en la parte de la corteza. En la parte de la corteza, los sismos de subducción, las cuales van a generar sismos muy profundos, los sismos intermedios, que son de más o menos de 100, y los sismos que hemos llamado de acople, es en el contacto entre la placa oceánica y la placa sudamericana. Y estos me generan, a pesar que estamos casi a 500 kilómetros de distancia, me van a generar problemas en la ciudad de La Paz y otras ciudades. Y algunos edificios en la ciudad de La Paz sí se han visto dañados, los cuales hemos ido a evaluar por el efecto de estos sismos. Entonces, hemos introducido este nuevo concepto acá de sismos lejanos. Y tenemos los sismos de corteza, que son estos, que son los superficiales, o sea, son los tengo evidencias en superficie y los puedo ver. Y los otros sismos que hemos tomado de 5 kilómetros hasta 75 y que no podemos ver, pero sí podemos obtener información mediante los sismogramas. Los sismos de subducción, como les he explicado, y los sismos lejanos. Entonces, en base a toda esta información y agregando otro complemento más que son los mecanismos focales. Estos mecanismos focales en realidad puedo obtener la historia de estos mecanismos focales, que enseguida les voy a comentar qué significan. Son lo que llaman, creo que es las nuevas generaciones llaman pelotas de playa. Se parece a una pelota de playa, pero me dan información de la deformación que está ocurriendo tanto a nivel superficial como en la placa. Entonces, pero en Bolivia nuevamente, porque necesito yo muchas estaciones y una buena magnitud, una alta magnitud, no tengo esos aspectos, entonces es poca la información que tengo, pero sí sirve. Entonces, tenemos los sismos superficiales, la sismicidad intermedia y profunda, que les habían comentado, esta es la de subducción. Y son diferentes, ¿por qué? Porque los procesos en la parte de intermedia, o sea, la placa está bajando, entonces los esfuerzos que se generan, vamos a ver que son diferentes. Hemos introducido también otro elemento acá, y que son las fallas potencialmente activas. En base al catálogo mundial de fallas activas que hicieron hace varios años atrás. Entonces hemos podido ver que existen fallas en Bolivia que tienen una actividad, pero esa actividad está datada en lo que llamamos un periodo de más o menos 10.000 años. Y es mucho para poder hacer una evaluación y sacar un mapa de riesgo sísmico, esperando que en 10.000 años ocurra un sismo y ocurra una falla superficial. Entonces, pero sí nos van a dar el tipo de falla, nos va a permitir ver qué esfuerzos se están generando y cómo es la dinámica superficial y la dinámica interna relacionada a la dinámica interna. Entonces, en Cochabamba tenemos un sismo, sin embargo, unos varios sismos y una falla, la falla Cochabamba. Tenemos en la parte del norte y en la parte de La Paz, norte del lago Titicaca también, en la de San Francisco, en la parte sur de Bolivia, y tenemos varias fallas que nos dan alguna información. Existen muchas otras, pero sin embargo solo estas son las que están cuantificadas y estudiadas. Y acá viene la famosa falla Mandillapecua, que la historia la vamos a dar más adelante. Esta es en Tarija, pero ya estaba datada hace mucho tiempo y con información bastante clara. Con todos esos elementos hemos podido definir nosotros este mapa de amenaza, donde acá definitivamente esta zona es la que llama la atención y por la cual ha sido rechazado el mapa.
Y se trata porque hemos introducido la falla Mandillapecua, que tenía una longitud de 500 kilómetros, similar a los sismos de la costa de Chile y del Perú, que nos han afectado de alguna manera y que son bastante largas. Su comportamiento aparentemente es similar, pero vamos a ver que no es cierto, es así. Entonces, hemos tratado de hacer un mapa de amenaza diferente, ya no con una división de oeste a este, sino una división que vaya relacionado con los daños y con lo que dice la probabilidad de daño que puede afectar especialmente a la construcción. Y por ese motivo hemos hecho una diferenciación de 6 zonas, de las cuales tenemos agrupadas principalmente las capitales de departamento. Entonces, en estas 6 zonas hemos tratado en cada una de ellas agrupar todos los componentes como las pelotas de playa, las fallas, el tipo de zona sísmica, de suelo, etcétera, etcétera. Y nos ha dado esto. El resultado, que han sido las aceleraciones, definitivamente no es muy diferente al que se han obtenido hasta ahora, pero sí un poco mucho más alto, no un poco, sino mucho más alto que los datos obtenidos en los primeros mapas del padre Cabré y del ingeniero del Pozo. Entonces, los resultados de este análisis, sin embargo, aún son insuficientes para definir un mapa de amenaza y un riesgo sísmico en Bolivia. Y la carencia de una evaluación de vulnerabilidad no permite completar las condiciones necesarias para contar con un mapa de riesgo sísmico o la definición de niveles de riesgo. Otro de los aspectos que tenemos que considerar es que al no haber habido sismos muy importantes o de alta magnitud que hubiesen ocasionado daños como el de Aiquile, en las zonas pobladas o en las capitales de departamento, donde hay edificaciones bastante importantes, no nos permite hacer una evaluación, o hasta la fecha no ha permitido a los que corresponden, que sería la parte de ingeniería, hacer la evaluación de las estructuras sísmicas que sufricen daño. La primera conclusión, especialmente se refiere a riesgo sísmico. Con todo lo expuesto hasta este punto, se puede decir que los primeros mapas de amenaza sísmica daban mayor certeza para definir el riesgo sísmico. El resultado del último análisis es insuficiente para definir un mapa de amenaza sísmica y la carencia nuevamente de los datos que había mencionado, de la evaluación de vulnerabilidad, y no permite completar las condiciones para contar con un mapa de riesgo sísmico, lo que induce a ampliar la búsqueda de soluciones. Una alternativa mayor es conocer los procesos que generan los terremotos y convertir en una herramienta que se explote. Esto es la sismotectónica. Entonces ahora entramos para ver la sismotectónica. Los datos sísmicos, un sismo en realidad, independiente de causar daño, contiene mucha información. Y la primera información que me permiten obtener de los catálogos es que si yo hago la distribución de la sismicidad en el mundo, voy a poder tener este tipo de configuración. Si ustedes se ven, son áreas limitadas por los sismos. Tenemos acá la parte del océano, este es el océano Pacífico, este es el océano Atlántico, etcétera, el Índico, etcétera, etcétera. Entonces ha permitido que tanto en la parte continental como en la parte oceánica tenga esta definición y estas placas, porque es como un mosaico que se hubiese formado. Entonces, esto me permite y nos ha permitido a nosotros ver cómo es la configuración de nuestro planeta en superficie. Y por ello, al eliminar los sismos, podemos pasar a lo que llamamos el resultado, que son las placas tectónicas, que creo que nadie ahora en estas alturas no se escapa a nadie. Entonces, esa configuración de bordeado de sismos, o sea, generada por los sismos, es la que nos permite definir las placas tectónicas de nuestra Tierra. Y acá tenemos la placa que nos interesa a nosotros, es la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y como verán, la placa sudamericana la tengo con un límite en el borde a lo largo de toda la costa de Sudamérica, y la otra parte, su otro límite, se encuentra en la dorsal del Atlántico, donde ahí el
me va a generar ciertos movimientos, pero muy, muy menores a los que genera la placa, la dorsal del Pacífico en la placa de Nazca, uno de los límites de la placa de Nazca y la placa de subducción. Y esta es la línea roja de subducción que ahora la vamos a ver a más detalle. ¿Y esto cómo se genera? Se genera porque tenemos que conocer el interior de la Tierra, y este interior de la Tierra nos dice cómo es la geodinámica interna, originando las placas y sus movimientos. Ustedes ya saben que esta es como el durazno, que tengo la cascarita, etcétera, la parte blanda y el cuesco, que es el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza. Entonces, en esta zona que no es estable, sino es muy dinámica, se generan por variación de temperaturas y variación de componentes químicos, etcétera, se producen movimientos que los denominamos convección. Esta primera figura es para que vean ustedes cómo se producen los hotspots o los puntos calientes, que solo se originan en el Pacífico, en los océanos, no en la parte continental. En la parte continental tenemos los volcanes de esa ascensión del magma a superficie, pero estos son como los puntos calientes que se denominan, ¿no? Donde tengo este proceso del movimiento del interior de la Tierra, donde es por variación de temperatura. La temperatura caliente y fría, entonces va a ser. Y es la parte que genera también las placas, la parte de subducción que se introduce, la parte de límites de los entre continente, en este caso la placa de Nazca y la placa continental, y la parte de las dorsales, tanto las dos grandes dorsales, que es del Atlántico y del Pacífico. Entonces, este es el proceso que nos indica cómo funciona en realidad. No es estático, es dinámico, y hay periodos, periodos largos de tiempo, no hablamos de nuestros periodos como humanos, sino tiempos geológicos, que esto va cambiando un poco y no sabemos por qué exactamente. Ahora bien, pasamos nosotros a lo que realmente nos implica a nosotros. Esta sería nuestra configuración, lo que les decía, la dorsal del Pacífico y la dorsal del Atlántico, que son los límites de toda esta nuestra área que nos va a afectar a nosotros. Tenemos la placa de Cocos, perdón, la placa de Cocos está acá arriba. Esta es la placa de Nazca, que es más o menos a los 45, llega a los 45 grados en la parte de Chile, y en la parte, o sea, más arriba de la parte de Colombia, de 8 a 9 grados por acá arriba. Tenemos la zona de subducción para Sudamérica y tenemos la parte de la dorsal del Atlántico en esta zona. Entonces, varias cosas. Ahora, ¿cómo ese proceso que nos va a afectar a nosotros se concentra en esta parte? La parte de la dorsal del Atlántico tiene una velocidad y un ascenso muy lento, por lo tanto, el efecto que pueda tener para Sudamérica, para la placa continental, es bastante baja en comparación con lo que se produce con la parte de la dorsal y la placa de Nazca. En nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos acá, vamos a tener la parte de la dorsal, sería esta, y voy a tener la zona de divergencia o extensión, donde va a ascender el magma en las celas de convección, y voy a tener acá, al ascender se van a generar esfuerzos en diferentes direcciones. Estos son esfuerzos distensivos. Entonces, acá en esta zona voy a tener esa distribución de esfuerzos y deformaciones que van a generar un determinado tipo de falla y que me van a dar información de cómo están los procesos acá en este lugar. La otra zona que nos compete y que nos afecta es la zona de subducción. Esta es la zona de convergencia-subducción. Pero voy a aclarar un punto. Hoy día y hasta ahora sí he escuchado y he leído mucho de que se habla, cuando hay un sismo, se dice es un sismo generado por el choque de las placas. Falso. Este choque de placas de la Nazca y de la Sudamérica no han ocurrido. La gran placa que era de Farellón hace 65 millones de años, y la placa de Nazca, que es una parte de la gran placa Farellón, hace 26 millones de años. Por lo tanto,
hace 26 millones de años, ¿no? Chocaron, o sea, se pusieron en contacto. Y ahí vino el proceso y la pelea de quién era más fuerte. Lógicamente, la placa de Nazca es, a pesar de ser más pesada, se subdujo, penetró por debajo de la de Sudamérica y ahí se generaron los plegamientos, etcétera. Pero no la cordillera de los Andes, porque acá viene otra historia. La cordillera de los Andes, en la parte norte de la cordillera oriental de Bolivia, está datada aproximadamente en 200 millones de años. Y si la placa tiene 65 millones, la más antigua, y la nueva tiene 26, no tienen relación. Estaría en relación con la historia que no conocemos, ni tenemos evidencias, de los primeros 300 millones de años que tiene la Tierra. Entonces, aquí la placa, una vez que han chocado y se ha producido esa reacción entre dos bloques, entre dos fuerzas, entonces ha empezado a subducirse y a introducir y volver a su origen, o sea, volver al manto. Entonces, las placas acá, esta placa de acá, la placa sudamericana se mueve aproximadamente por 1 centímetro por año, mientras que esta otra va variando desde 6.5 hasta 7.4 centímetros por año. En tiempo pasado, cuando hubo probablemente el choque, sí, el 26 millones de años más o menos, hubo un gran hecatombe acá en Sudamérica, en algunas partes, porque hubieron muchas fallas, muchos sismos también, pero no tenemos evidencia de ello. Entonces, esta historia la traspasamos ya a la parte real, que es Bolivia. Entonces, tenemos acá la fosa, que sería esta partecita, en la cual la fosa, la placa de Nazca está penetrando por debajo de la de Sudamérica, en esta parte acá. Penetra acá. Viene, lógicamente, de la parte de la dorsal, de la zona de divergencia, y se introduce por debajo, y ahí podemos ver, o sea, todo el proceso que tiene. Y, nuevamente, tenemos acá el acople. Eso sí existe, que es el contacto entre ambas placas, que aproximadamente tiene de 50 a 100 kilómetros de espesor. Esta placa tiene aproximadamente más de 100 kilómetros de espesor y es gruesa, o sea, con relación al material del magneto. Y la placa continental, que ven que está separada de la parte hay la separación entre ambos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que la placa tenemos la litosfera. No voy a hablar de términos general, voy a hablar en forma general. Esta es la parte de la litosfera, etcétera. Entonces tenemos la parte continental y la actividad sísmica está concentrada en esto. Y acá tenemos lo que llamamos la cuña, que es la parte del manto que separa sí, la parte continental de la placa de Nazca. Entonces vamos a tener sismicidad especialmente concentrada acá, hasta en la parte de Bolivia hasta los 350 kilómetros de profundidad y vuelve a aparecer en la parte profunda. Este es por las condiciones del manto que hay a esa profundidad. Entonces, los sismos y los procesos dinámicos se producen en el interior de la Tierra con este movimiento de las placas, con bastante profundidad, velocidad y con un mínimo de profundidad. Los volcanes, que hablábamos de los hotspots en el océano, los volcanes los tenemos acá. Que es diferente tanto en la parte de Bolivia como en la parte sur de Chile y la parte norte del Perú. Tenemos, porque ahí la geometría, que es otro de los elementos importantes de las placas, es la que va a dar algunos condicionamientos para que se produzcan determinadas deformaciones. Por ejemplo, acá tenemos los sismos del contacto de placa. Acá se produce lo que llaman el acople, y es por ese efecto físico de una reacción, acción y reacción, que la placa acá, la generación de los sismos grandes en Chile se genera justamente porque hay un acople y una especie de bloqueo, donde no puede avanzar esta placa, entonces hasta que acumula suficiente energía y se produce la liberación, y no se produce la falla, sino que esta placa va hacia abajo y esta otra va hacia arriba. Con este relato
Las consecuencias de esa geodinámica y el proceso que genera es el siguiente. Hay la generación de las placas, el movimiento de las placas en realidad, y la formación de la acumulación de material que va avanzando desde las dorsales hasta las zonas de subducción, en el caso nuestro, las deformaciones tanto en la placa continental como en la placa oceánica, las rupturas con deslizamiento de bloques, que son las fallas, el ascenso de material magmático, que son los volcanes, y los terremotos que van a generar las ondas elásticas. Ahora, la historia viene acá, con estas ondas, la generación de las ondas con los sismos, nos van contando muchas cosas y nos dan mucha información de su recorrido. Su recorrido, o sea, va a ir, se origina el sismo y se va de distribuir ondas sísmicas, todas las que se puedan, y van a recorrer todo el interior de la Tierra hasta llegar a los diferentes lugares. Entonces me permite a mí esta información que tengo que sacarla y recabarla de los registros sísmicos, me permite a mí tener información y saber cómo funciona el interior de la Tierra. E inclusive me permite a mí ver lo que ahora está muy de moda en dividir la placa de Nazca en pedacitos de norte a sur, cosa que no es evidente porque para tener una placa necesito definitivamente la generación de esfuerzos, ya sean de compresión o de tensión. Y en la parte continental no está ocurriendo eso y ya lo vamos a ver. Entonces las ondas elásticas viajan por el interior de la Tierra y recogen información que se registran en los famosos sismogramas. El tratamiento de estas señales ya no vamos a entrar porque a veces es un poco de poner cosas o sacar cosas que a veces no existen. Ahora, la información que les hablaba de las pelotas de playa, que en realidad vienen a representar y vienen a ser digamos, la foto de los procesos de deformación y llevan características que permiten definir, y aquí viene lo importante, los regímenes y ambientes tectónicos en una zona o región. Esto es lo más importante y el resultado al cual yo pretendo llegar al hacer un mapa de riesgo sísmico o de amenaza sísmica. Entonces, llegar a determinar el riesgo y que me va a sacar toda la información. ¿Por qué? Porque estos procesos de deformación son los que ocurren justamente en el punto donde ocurre el epicentro sísmico. Entonces, como tengo sismicidad desde la superficie hasta 700 kilómetros de profundidad, puedo obtener toda información en ese rango de profundidades y lógicamente alrededor de todo el planeta. Las deformaciones que se generan en cada terremoto se representan en cada pelota de playa, por lo que llamamos el resultado de las soluciones de mecanismo focal. Ya en forma más seria, estos son los resultados de los mecanismos focales. Y como ven ustedes, o sea, es una proyección estereográfica que me delimita 4 cuadrantes y me indica las deformaciones que se van a registrar en los sismogramas y nos permiten ver más información. Por ejemplo, en este caso he tomado esto y hay varios, especialmente en las partes en la parte de contacto entre ambas, en las placas oceánicas y continentales, es bastante interesante ver digamos, la uniformidad, porque es el régimen tectónico. En este caso, este es un sismo de Ica, pero he tomado este ejemplo para mostrarles que estas pelotas de playa me dan la información y me están indicando que este es un régimen compresivo en un ambiente de subducción, donde se está introduciendo la placa y donde la geometría de la placa es los primeros kilómetros de la parte plana antes de que llegue a la zona de deflexión de la placa, de las placas de Nazca. Aunque sean muy leves, sí van a tener deflexión y la deformación y los esfuerzos que se generen van a ser diferentes para cada uno de estos regímenes de deformación, con los esfuerzos definidos y indicándonos qué esfuerzos tienen y siempre asociados, eso sí, a la dirección
del ambiente tectónico, este ambiente tectónico que es la subducción en el Perú. Las soluciones de los mecanismos focales, los terremotos superficiales, este es de la agencia de Harvard, el Central Momento Tensor, el centro del tensor momento, que es lo que en realidad es la parte ya matemática para esto, que no voy a entrar porque tenemos que ver ya parte física, etc. Entonces, vean la distribución de las pelotas de playa, volveremos a ello, y nos están dando diferentes. Entonces, ¿qué nos dicen estas pelotas de playa? Nos dan información, como decía, del esfuerzo, dirección de los esfuerzos, tipo de esfuerzos, el porcentaje de desplazamiento, velocidad de desplazamiento y dirección de esfuerzos, digo, y el tipo de falla al que va a representar ese sismo. Por ejemplo, acá he tomado y he sacado dos ejemplos de Bolivia. Uno, este es el sismo, corresponde al sismo profundo, la profundidad era 647 kilómetros, que ocurrió en la parte por debajo de Rurrenabaque, en la placa a esa profundidad. Y tengo acá una pelota de playa, un mecanismo focal que corresponde a una falla de rumbo, un fallamiento de rumbo donde me está presentando la alineación de la falla. Siempre van a tener, en este caso, la dirección de la falla es hacia, la placa va hacia profundidad, o sea, hacia abajo, mientras que acá la dirección de los esfuerzos los tengo casi perpendiculares a esa dirección de la falla. He tomado también este otro sismo. Este sismo sí causó alarma, hubieron algunos muertos, pero no cerca del epicentro, sino un poco más lejos, ¿no? Sí se sintió hasta en el Canadá y en muchos lugares, pero no hubo más daño porque fue profundo y es el sismo de mayor magnitud que se ha registrado en Bolivia, de 8.2. El otro sismo que he considerado es el sismo de Aiquile. El sismo de Aiquile es un sismo de desplazamiento de rumbo, donde acá tenemos un problema con el desplazamiento de rumbo, porque no se ha podido determinar realmente si este es el plano de falla o este otro. Entonces, sin embargo, son iguales, pero va a cambiar la dirección, definitivamente. Este sería este-oeste o norte-sur. Entonces, este es un deslizamiento de rumbo que hasta ahora no hemos podido determinar. Este sismo fue superficial, fue a 15 kilómetros de profundidad, su magnitud bastante baja comparada con la anterior, de 6.6. Sin embargo, ocasionó bastante daño y la mayor cantidad de gente fallecida fue justamente por este sismo. Entonces, en esta zona han ocurrido otros sismos similares a este, pero no hemos podido obtener el mecanismo focal porque no habían suficientes estaciones para ello. Entonces, la utilidad de estas pelotas de playa, de la información que me dan, es mucho más amplia para poder introducirla en un mapa de riesgo sísmico y todos los componentes que lleva ese tipo de información. Acá les muestro los pocos, ya había mostrado estos dos, y este es un trabajo de Simon Lamb, que es un sismólogo que está trabajando en Nueva Zelanda, y él se ha dedicado mucho a determinar y ver todos los conceptos de la parte de los Andes de Bolivia, específicamente Bolivia. Entonces, ha visto que aquí la mayor concentración de información que puedo obtener es justamente de la parte de la deflexión, de la deflexión o lo que llaman el oroclino. Y esta deflexión es justamente por esta parte también de la deflexión del Codo de Arica. Es la geometría de
superficie, del continente de la Sudamérica, ¿no? En este caso, vamos a ver después que voy a tener variación de toda información y procesos por esta parte curva y esta parte plana. No es la parte plana de la curva porque no existe, sino es la configuración que tiene con nuestro continente. Entonces acá tenemos los componentes de las fallas que nos van a permitir, ya dije, la información. Y acá indico un poco que la zona de falla, las fallas de desplazamiento de rumbo son de este tipo y tienen esfuerzos horizontales, pueden ser de tensión o compresión. Los esfuerzos tensionales de fallas normales serían estas con la parte, el cuadrante blanco, donde está la parte de la tensión. Y la parte inversa, la parte negra, sería la compresión. Y estos son los tres tipos de falla que corresponden a estas tres clasificaciones. Entonces, si tengo una mezcla de información, acá tengo bastante mezcla, tengo los inversos, que es lo que significa que hay compresión, no por el choque o contacto, más que choque de dos placas, porque no existen dos placas acá, y la parte de este es de Aikile, el que le comentaba en antes, que tengo dos posibilidades de fallas, pero sí es una falla de deslizamiento de rumbo. Ahora, toda esa información es importante para determinar, para ver si nos ayuda a determinar los mapas de amenaza y los mapas de riesgo con mayor claridad y exactitud para Bolivia. Sin embargo, ahora lo que nos tiene que preocupar es algo bastante importante, y es el hecho de la falla más larga que tenemos en Bolivia, que es la famosa falla Mandellapecua, que en este análisis lo han dibujado una sola falla a todo lo largo y que tendría aproximadamente 800 kilómetros de profundidad. Es la causa por la cual nuestro mapa de amenaza sísmica, el último que les mostré con la mancha roja, es justamente debido a la longitud de esta falla y a lo que produciría si se moviese. O sea, ya está roto esto, entonces lo que tiene que hacer es desplazarse un poco, pero no sabemos los esfuerzos, cómo podrían distribuirse a lo largo de esta placa en esta época de tiempo geológico. Esto ha tenido probablemente muchos millones de años, tendríamos que ver, o tal vez no más de 10.000 años para ver cuándo se generó y se produjo esta falla. Este es el límite de lo que llamamos el subandino o la parte trasera del subandino, donde ya viene la parte del escudo de la parte plana y el chaco, etcétera, de la otra unidad geomorfológica. Este análisis ya no se hizo con el movimiento de las placas, sino que se aplicó otro método que es las mediciones de GPS que detectan movimientos muy superficiales, no alcanzan más que máximo a 10 kilómetros puede ser, entonces, pero permiten ver deformaciones superficiales de las capas superficiales de la corteza. Entonces, en este análisis hicieron las mediciones de ese movimiento de la corteza y obtuvieron los vectores de desplazamiento, vectores de velocidad, y pudieron observar que va disminuyendo hacia el este y alcanza aproximadamente esa deformación que genera este desplazamiento muy superficial, aproximadamente 10 milímetros por año, mucho menor que los 7 centímetros por año por el cual avanza la placa de Nazca y el 1 centímetro que avanza en nuestro continente. Entonces, hemos visto que acá, posteriormente, que esto no era probable. Y les voy a explicar enseguida por qué. No tengo, durante todo el periodo del catálogo, que es de 1650, hasta la fecha, no tenemos nosotros información de sismos en esta zona. Pero en el periodo, después que se enteraron que había esta falla y que podía producir un sismo de magnitud cerca a 9, con una longitud aproximadamente de 500 kilómetros, entonces sí se alarmaron y empezaron a ver sismos, a percibir sismos, y se han registrado algunos cuantos.
Acá tenemos las famosas pelotas de playa que me indican un esfuerzo, un régimen de compresión. Son sismos, son fallas inversas y deformaciones y los esfuerzos están distribuidos en forma perpendicular a la dirección de las estructuras en este caso. Entonces, ya tenemos más información, tenemos el desplazamiento de la capa más superficial que va generando deformación. Entonces, la historia de la falla Mandella-Pecua, con la medición de los GPS, la velocidad de deformación que generaron esos datos, nos indica que podría haber acá un bloqueo similar al que hay en las costas de la parte de Chile y del Perú. Sin embargo, no es posible, es probable, pero es bastante, o sea, es poco probable. Entonces vamos viendo acá todo eso, cómo va disminuyendo esa deformación cuando nos vamos acercando hacia el oeste. He ampliado este punto para mostrarles a ustedes dos aspectos. Este es del trabajo que se hizo para Mandella-Pecua con B. Brooks y compañía, y podemos ver que sí plotearon los pocos mecanismos focales o las pelotas de playa que tenemos. Estas están concentradas en la parte de Cochabamba, y acá tenemos dos solitarios mecanismos focales en la parte de la continuación del subandino, en la parte norte. Tenemos acá un solitario mecanismo focal con otra orientación, pero similar a estos de compresión, y estos son de deslizamiento de rumbo, donde tengo otro tipo de esfuerzos que tengo que determinar si es difícil determinar si es de compresión o de tensión. Pero acá tengo de compresión, se mantiene. Estos son ya de sismos intermedios en la parte, en realidad en la Argentina, no en la parte de Bolivia, pero que continúa. Pero con la falla Mandella-Pecua, continuamos. Hoy día tenemos una gran actividad, no gran actividad, sino frecuente actividad de sismos en esta zona. Sin embargo, la falla Mandella-Pecua hemos podido observar ya con mayor detalle que no tiene los 500 kilómetros, acá desaparece, probablemente vuelve a aparecer acá la falla, y la falla disminuye, ha disminuido de longitud y está cortada. Está definitivamente entrecortada. Las evidencias en superficie, que eso es lo que confirma esto, el existe la falla, son justamente... Habías tenido unos juegos. No puede definirse muy bien. Acá tenemos un grupo de fallas que no están identificadas ni tienen evidencia en superficie. Y ahí es donde ocurre la actividad sísmica al norte de Santa Cruz. El otro aspecto importante es que la magnitud de estos sismos es menor, no va a ser mayor a 5 en MW. Entonces, MW, porque el MW también se utiliza, se saca, es el resultado del análisis del mecanismo focal. Entonces, estas fallas van a ser las que probablemente estén ocasionando la sismicidad de baja magnitud, y lógicamente, sin embargo, es baja magnitud, pero no es baja intensidad, porque en Santa Cruz los edificios altos especialmente sienten bastante esta actividad sísmica de este último periodo. Para concluir, o sea, es mucha más la información que tenemos de esto, pero, o sea, el objetivo de esta charla es justamente para demostrar que tenemos que trabajar más arduamente para tener un real mapa de amenaza sísmica en Bolivia y tener un mapa de riesgo que nos permita a nosotros ver que no sufran daño en caso de que hubiese un sismo que no va a ser mayor a 5 o a 6. Entonces, prevalece un régimen tectónico compresivo, eso lo hemos visto por la diferencia, etcétera, en todo lo que llaman la zona del boomerang, la zona del oroclino,
Esa zona es una zona de compresión, probablemente por el cambio de dirección. Las estructuras van norte-sur y de repente cambian hacia al oeste, noroeste. Entonces es probablemente que por esa situación se cambie. Son de tipo cortical, no tienen absolutamente ninguna relación directa, como ya lo vamos a indicar, con la placa de Nazca. Prevalece un régimen tectónico compresivo para los sismos de corteza, ubicados en uno de los flancos del subandino, generando deformaciones representadas por fallas inversas, principalmente ejes de deformación perpendiculares a la dirección de las unidades morfoestructurales. No es posible describir, no existe claridad, hasta el momento para el ambiente tectónico. En general, la deformación superficial no muestra una directa relación ni horizontal ni vertical con el movimiento de la placa de Nazca. Las zonas en este momento de mayor actividad sísmica se ubican en el sur de la ciudad de Santa Cruz y no se generan por la reactivación de la falla Mandella-Pecua. Para definir el nivel de riesgo sísmico, en las zonas probables es necesario crear un escenario y definir el grado de vulnerabilidad que pudiese existir, que no lo tenemos al momento para ningún lado. En Bolivia, tres ciudades se han visto afectadas por los sismos. Uno en 1947, la ciudad de Sucre, y en 1948 La Paz, con un sismo con Sacamapiri. Sí hubieron algunos leves, pero sí habría que considerar que eso se diese si volviese a ocurrir un sismo de esa naturaleza. Y en Sucre, donde sí tenemos, la ciudad tuvo daño considerable, pero no hemos hecho una evaluación estructura por estructura, si es necesario, o distrito por distrito, para ver cómo realmente puede responder y qué podemos hacer para las construcciones ya existentes, no las que se van a construir a futuro. Entonces es por eso importante empezar a ahondar en este tipo de información, para el cual no necesitamos mucho dinero. De acuerdo a los datos existentes, es necesario considerar la integración de varias disciplinas. Hoy día, generalmente, y creo que en todos los campos de las ciencias, de la tecnología, etcétera, de la literatura, habemos muchos expertos, pero todos somos simplemente somos aficionados. Ahora deberíamos incursionar porque la investigación en un determinado tiempo lleva años. Sacar vacunas, por ejemplo, no es de un año o 2 años, es un montón de tiempo y dedicación exclusiva. Que acepten el pasado, evalúen el presente para disminuir la probabilidad de reducir las consecuencias de un terremoto en un futuro cercano. Finalmente, los mapas de amenazas sísmicas, sismotectónicos y riesgo sísmico en Bolivia aún no tienen vigencia. Este es el final, son los datos del mecanismo focal. Entonces, son bastantes datos y hay que interpretarlos y hay que dedicarse a ello, pero como verán, es bastante para los sismos superficiales, que son los que nos van a causar algún tipo de problemas, son pocos y deberíamos trabajar más para poder conseguir mayor información. La actividad sísmica en Bolivia, como había indicado, es moderada, pero no estamos lejos de que sea una amenaza. Entonces, hoy día tenemos que estar más preparados para poder tener mayor seguridad, especialmente en las construcciones. Muchas gracias por su atención y que hay que tener realmente la posibilidad de saber que es difícil encontrar la parte plana de una curva. Y si la encuentro, ¿qué podremos hacer? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Estela, por tu presentación. Realmente muy interesante. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación a la presentación de la doctora Estela Minaya. Está abierta la posibilidad de que ustedes puedan intervenir. Adelante, Vladimir.
Licenciada Estela, muy buenas noches. Muchas felicidades por la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Licenciada, una consulta. Quisiera saber, el San Calixto, ¿cuántas estaciones sismológicas tiene y cuántos acelerómetros tiene distribuidos en Bolivia? Bueno, en realidad, o sea, hoy día no podría decir porque estoy alejada del observatorio, pero hace un par de años habíamos obtenido, independiente de las estaciones, digamos, estrellas que tenemos con el Servicio Geológico de Estados Unidos y los franceses, teníamos otras estaciones que habíamos obtenido con el proyecto de la evaluación de amenaza sísmica y volcánica, eran y acelerógrafos y estaciones. Hoy día no sé si están funcionando todos, y de los acelerógrafos sé que de los 11 que habíamos comprado, solo unos cuantos están funcionando, pero no se da la utilidad porque la verdad que no se encuentra cuál es la utilidad que podría darse, ¿no? Entonces, ha crecido, pero no tanto como quisiera, aunque no es necesario tener, hoy con los años y la experiencia veo que no es necesario tener muchas estaciones cuando se empieza a conocer cuál es la actividad sísmica de la ciudad y no solamente de la ciudad, sino del país, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta, por favor? Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta presentación ha sido grabada, va a estar colocada en la página de Ceresis y también se les va a enviar por correo electrónico a los que están en la lista de las charlas. Muchas gracias por tu presentación, Estela. Espero que podamos continuar realizando actividades interesantes y te dejo para que te despidas. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, toda contribución es buena, ya que creo que aún nos falta mucho por hacer. Para nuestros países, como por ejemplo Paraguay, Uruguay, Bolivia, en el cual aparentemente la sismicidad no podría causarnos tantos problemas como en la parte de Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Entonces, o sea, tenemos que seguir ampliando y consiguiendo más información, pero no con datos, porque tenemos los datos bastante buenos y los otros países ya han generado resultados y soluciones en base a los datos estadísticos determinísticos, donde dan leyes para determinar los procesos sísmicos en las regiones. En nuestro caso tendríamos nosotros que ver un poco más allá y nuevamente hacer uso de todas las herramientas que se pudiesen presentar. Entonces yo un poco me gustaría continuar especialmente con los países como Ecuador, como les he nombrado, Paraguay y Uruguay, tratando de ver mucho más allá, porque creo que son pocos los países que han logrado que los mapas de amenazas sísmicas realmente sean útiles para el ciudadano común. Entonces no son útiles para el ciudadano común los códigos sismoresistentes, por ejemplo, o las guías de diseño, que son mamotretos que al final no utilizan ni el que construye, o sea, los pone, digamos, en un lugar en el cajón, los guarda en el cajón y prefiere hacer lo que la intuición le indique. Pero tenemos que aportar un poco más a esa intuición. Muchísimas gracias por su participación. Disculpe, Estela. Disculpa, hay algunas preguntas que están haciéndolo por el chat. Una pregunta dice, quisiera saber, de Vladimir Ballesteros, dice, quisiera saber cuánto se tiene avanzado la guía sismoresistente para construcciones en Bolivia. Bueno, es una larga historia, ¿no? Es historia, o sea, para nunca acabar. En realidad, en este momento he visto, por información de prensa simplemente, de que va cambiando, o sea, yo he hecho unas críticas bastante
fuertes con relación especialmente a la parte a los conceptos del origen de la sismicidad, ¿no? Que me parecía que eso no... Y la variación, no podemos tener códigos sismoresistentes que varíen de un año a otro. Los he mostrado yo, digamos, la historia de los mapas de amenaza que justamente eran para la construcción. El primer mapa del padre Cabré está incluido en el código de hormigón armado de los ingenieros civiles. Entonces, ya desde esa fecha consideraban y tenían ese tipo de información con más precisión, como he indicado al principio. Hoy día no sé a cuánto habrán avanzado, pero a mí me parece que son demasiado ampulosos para poder ser útiles, como digo, al ciudadano común. No creo que en Bolivia, porque tampoco tenemos un comité de control, como en el caso de Chile, que tienen controles bastante rígidos con respecto a la construcción de edificios sismoresistentes, lógicamente porque tienen mayores problemas y sismos que ocasionan mayor daño. Pero tenemos que tener en cuenta que nos hemos salido un poco de las bases, que es la probabilidad, y que esa probabilidad es la que tengo que no interpretar, sino tratar de entenderlas para dar la información y preparar códigos sismoresistentes un poco más reales. Estela Leda Sánchez, la presidenta del Consejo Directivo actual de Ceresis, desea saludarte. Adelante, Leda. Leda, adelante. Bueno, parece que... Leda, ¿estás en línea? Bueno, otra pregunta, Estela, abusando de tu paciencia. ¿Qué tipo de estructura se debe realizar para la construcción? ¿Estructura rígida o estructura flexible? Es la pregunta de Eliana Di Filippi. Yo creo que depende. O sea, va a depender nuevamente voy a volver al inicio de todo el código para las construcciones, es saber cuál es el estado, digamos, el estado del arte, como se llama, de la sismicidad en el lugar. Poder determinar, por ejemplo, tanto el régimen tectónico y el ambiente tectónico es importante. Es importante para poder, en forma general. Y ya en forma más detallada hay que empezar a ver dónde están esas estructuras, especialmente para los sismos superficiales. Okay. Que generan las fallas, ¿no? Leda creo que ha tenido un problema con su micrófono, creo que ya está en línea. Adelante, Leda. Sigue con... Bueno, a otra pregunta, Estela. ¿Existe una relación directa entre el sismo de Ostervalle, registrado en los años 80, y la falla Mandeyapecua, como una probable amenaza para la ciudad de Santa Cruz? No, definitivamente no. Toda la actividad sísmica que está en la zona de la Mandeyapecua, o sea, está un poco alejada. No es la falla Mandeyapecua la que en estos momentos se está activando, no es la falla Mandeyapecua. Entonces, el estudio que se ha hecho de la falla Mandeyapecua es en la parte sur, asumiendo de que si el proceso es similar a los de la costa de Chile con ese bloqueo de la parte de la falla Mandeyapecua a una profundidad de 10 kilómetros, fuese similar al de la costa, entonces sí se generaría un sismo de esa longitud y de esa magnitud. Pero definitivamente no, los sismos de Ostervalle no son generados en la falla Mandeyapecua. Es otro tipo de falla que probablemente sea de corteza y no tenga ninguna evidencia en superficie, porque eso es lo que tenemos que ver. Cualquier sismo que ocurra en la Mandeyapecua se va a manifestar en superficie y hasta el momento no hay evidencias de que eso ocurra. Sí, hay saludos de Mario Ruiz, de Heber Rendón, de Víctor Huérfano de Costa Rica, de Puerto Rico, Heber Rendón Venezuela y Mario Ruiz de Ecuador. Leda dijo que iba a hablar, pero ha tenido un problema con su micro. Y dice, 1000 disculpas, abrazos para ti, Estela. Y un agradecimiento a Estela, bastante fuerte. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, Estela. Estaremos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta cuarta charla. La próxima va a ser el
el 14 de agosto. Bien, Muchísimas cuídense. gracias, doctora Minaya, y gracias también, Leandro, por la invitación. De nada, adiós. Muchas gracias a ustedes por su Hasta presencia. luego. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias. De nada, adiós. Leda, ¿estás en línea? No tienes sonido. Caramba, qué lástima. Bueno, ¿escuchaste sí la charla? Ah, qué bueno. Está grabada, te la voy a pasar. Perfecto. Tu charla va a ser... Bueno, te comento que, Leda, aprovecho para decirte que tu charla está programada para el 11 de septiembre. ¿Ya? Perfecto. Buenas noches, cuídense mucho.